Esta es la FM, las noticias como son. Giovanni Yule, coordinador político del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, indicó que ellos han agotado todas las instancias de conversación con el gobierno nacional. Está con nosotros Giovanni Yule, él es coordinador político del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Señor Yule, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos. ¿Cómo amanecieron? Un saludo a todos ustedes de parte de la Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz. Gracias por darnos algunos minutos a usted aquí en la FM. Señor Yule, la ministra le acaba de enviar un mensaje. ¿Cómo le respondería? Pues le respondería con el mensaje que ha planteado la Minga, en el sentido de que es muy importante que venga el señor presidente de la República a establecer la conversación con la Minga, ya que desde el segundo día después de haberse posesionado el presidente de la República, Iván Duque, se le entregó personalmente en el Palacio de Nariño la invitación formal que hicieron el movimiento indígena y las organizaciones sociales del Cauca para que desde ese tiempo comenzáramos a establecer una conversación que se ha venido haciendo con algunos comités técnicos de las instituciones, con algunos viceministros. Luego establecimos una reunión de la comisión mixta en la Universidad Autónoma Intercultural Huaín en la ciudad de Popayán, donde ahí seccionaba la comisión mixta en el marco del decreto 1811 del 2017, pero cuando ya habíamos hecho todo, los viceministros que allí estuvieron dijeron que allí no tenían la potestad de tomar decisiones presupuestales y que por lo tanto no podían comprometerse. El capítulo étnico queda como uno de los tantos anexos, no queda en el articulado que donde define las políticas, las metas trazadoras y los presupuestos definidos para este plan cuatrianual. Sí, señor. Quisiera preguntarle, el presidente ha dicho en las últimas horas, mire, con vías de hecho, las vías de hecho no, el diálogo sí. Vías de hecho no, diálogo sí. ¿Van a seguir en estas vías de hecho cuando el presidente ya ha dicho, mire, esa no es la vía para conversar? Vías de hecho es lo que el presidente Iván Duque está haciendo, entrometiéndose en el ejercicio de la soberanía de nuestra hermana República de Venezuela. Esas son vías de hecho. Nosotros estamos acá haciendo unas vías de derecho porque estamos en nuestro territorio, en nuestro ejercicio soberano y estamos reclamando un deber que le corresponde al gobierno y al Estado, que corresponde no solamente en las inversiones, sino también en que las políticas que esté implementando el gobierno y el Estado y el legislativo no vayan en contravía de nuestros derechos fundamentales. Señor Yule, yo le agradezco muchísimo por darnos algunos minutos aquí en la FM. Es importante oír su voz, su postura respetable. No necesariamente la compartimos algunos colombianos, pero la respetamos. Y ojalá se resuelva esto rápidamente y por ustedes, por los indígenas, por el respeto que les tenemos en el país, que próximamente podamos estar juntos jalando para el mismo lado. Señor Yule, gracias por acompañarnos. Es usted muy gentil. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y un saludo, un abrazo de la Minga. Las noticias con Luis Carlos Vélez en la FM. Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, hizo un llamado desde el gobierno para el diálogo con los indígenas. Está con nosotros esta hora también sobre este mismo tema, que lo estamos cubriendo desde todos los ángulos, con Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior. Señora ministra, muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un saludo para todos ustedes. Señora ministra, muchas gracias, muy amable. Estamos hablando sobre estos ya 9 días de bloqueos en la vía panamericana y parece que hemos llegado a un punto ciego donde los indígenas dicen o viene el presidente o seguimos bloqueando y el presidente ha dicho vías de hecho no, diálogo sí. ¿Qué va a pasar? Bueno, seguimos insistiendo porque hemos hecho de verdad todo lo posible por adelantar una conversación técnica para poder identificar las peticiones concretas que tiene el CRIC. De un lado, en primera instancia, el año pasado, durante 13 oportunidades, una delegación del gobierno en cabeza del ministro de la Participación estuvo allá en el Cauca conversando con las organizaciones indígenas. De hecho, se revisó todos los compromisos del gobierno anterior, se identificó los que estaban incumplidos, se generó un plan de acción para poderle dar cumplimiento a ellos, se cerraron
8 en el segundo semestre del año pasado y quedaron varios en curso para poder adelantar esos temas que se paralizaron en algún momento en el gobierno anterior. Precisamente sobre esa parte, señora ministra, los indígenas dicen, es que queremos solamente que venga el presidente, pero la realidad es que este podría ser el primer gobierno que envió de entrada a ministros de la nación para conversar con los indígenas. Sí, efectivamente, así lo reconocieron ellos en La Minga, hace 8 días precisamente, que era la primera vez que iban ministros a ese escenario, y es que ellos le enviaron una carta la semana anterior al presidente invitándolo a La Minga para el día martes 12, pero el presidente tenía en su agenda el viaje a La Mojana, un compromiso adquirido también allá con la región desde un mes antes, razón por la cual les invitó el lunes a la Casa de Nariño en una comisión de ellos para poder revisar los temas y arrancar el trabajo. Ellos no aceptaron, insistieron en que debía ir el martes 12, por eso el presidente, para demostrar la voluntad, envió la comisión de alto nivel. Fuimos con el ministro de Agricultura, el alto comisionado para la paz, viceministro, la Agencia Nacional de Tierras, y cuando llegamos allá, ellos lo único que querían era una fecha para la ida del presidente. Señora ministra, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, es usted muy gentil. Bueno, Luis Carlos, cordial saludo. Las noticias pasan primero por la FM. Jorge Enrique Bedoya, presidente del Consejo Gremial, habló sobre las pérdidas que está dejando el paro indígena en el Pacífico. Está con nosotros Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, y del Consejo Gremial. Señor Bedoya, gracias por acompañarnos, buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Lo estamos llamando para que nos cuente cuál es el balance de lo que está pasando en el Cauca para los agricultores, qué está pasando con los cultivos, qué está pasando con las cosechas, qué está pasando con los alimentos, qué está pasando con todas las cosas que se producen en la tierra de nuestro país y que debido a los bloqueos no está pudiendo llegar a sus destinos. Pues mire, como usted lo ha dicho, por la vía de los bloqueos y los actos violentos vulnerándole los derechos a miles de ciudadanos a alimentarse, a tener acceso a medicamentos y a combustible, estamos muy complicados en esa zona. Para darle 2 ejemplos muy concretos, Luis Carlos, en el caso de la producción de papa en la provincia de Obando, que es una de las que más produce en nuestro país, son más de 20.000 toneladas de papa que están represadas, papa de pequeños productores de ese departamento, de la misma manera que los 150.000 litros de leche diarios que deben salir de esa zona de pequeños productores lecheros. El abastecimiento en Cabaza, en el Valle del Cauca, como lo hemos visto a través de medios de televisión, también está complicándose un poco. Y no obstante, el gobierno en buena medida ha logrado mantener la vía alterna abierta y mantiene, como lo ha dicho el presidente de la República, al gobierno buscando dialogar. La insensatez de los líderes de estas comunidades está vulnerando los derechos de todos los colombianos. Uno no puede pretender sentar al presidente de la República a punta de paros. Eso es inaceptable. Lo que muchas veces pasa, señor Bedoya, es que repitiendo las cosas se le olvida a uno el significado de las cosas. Pero es que usted representa el Consejo Gremial y el Consejo Gremial es la agrupación de empresarios más grande que hay en el país. O sea, ahí están todas las asociaciones representativas de nuestro país, el motor productivo de nuestro país. Toda la plata. Y lo que está diciendo, y los empleadores. Claro. Y lo que están diciendo los que producen realmente cosas en nuestro país es, hombre, por favor, vías de hecho no, conversemos, pero vías de hecho no. Además que es muy sorpresivo cuando uno oye declaraciones como la del senador Feliciano Valencia, que es un líder de estas comunidades, al decir que la Minga no se ha levantado la mesa o que quiere dialogar, pero es solo con el presidente. El presidente ya envió al ministro de Agricultura, a la ministra del Interior, al alto comisionado para la paz, a ir allá a discutir con ellos y los terminaron fue chiflando. Entonces eso se convierte francamente en una guachafita por parte de esas comunidades. No les importa el efecto que tienen sobre ciudadanos del departamento de Cauca, de Nariño, de Putumayo, y pretenden es que entonces el gobierno, a punta de paros, a punta de bloqueos, se siente a darles más de 10 billones de pesos, que es lo que se tiene en el Plan Nacional de Desarrollo, para las comunidades indígenas. Es que mira, anoche me decían desde el Cauca, pérdidas de 1.200 millones diarios en sectores como el transporte de pasajeros, repuestos, nuevas ferreterías, etcétera, etcétera. Eso francamente es una insensatez lo que están haciendo, porque no puede pretender uno ordeñar la caja del gobierno nacional y sobre todo a punta de paros y vías de hecho. Señor Bedoya, muchas gracias por acompañarnos hasta ahora en la FM, como siempre muy gentil. A ustedes un
buen día, Luis Carlos. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, se refirió a la minga indígena que tiene bloqueado al Pacífico colombiano. En la FM está con nosotros la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Señora gobernadora, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a todos los de la mesa y a sus oyentes. Señora gobernadora, ¿cuál es la situación en este momento en su departamento por estas marchas, por estos bloqueos que ya completan esta mañana 8 días? Bueno, ayer se les prestaba que uno de los problemas que más nos afectan, pues uno es que no recibimos alimentos de Nariño, que es uno de nuestros mayores proveedores, y pues los centrales de abasto están ya desabastecidos, y pues por supuesto eso aumenta los precios y genera aumento en los precios para los consumidores. Y el otro tema muy importante es el de las exportaciones. Nosotros exportamos, nuestro principal país para exportar es Ecuador, y el 71% de esas exportaciones las hacemos por vía terrestre. Entonces, pues por supuesto eso se ha afectado muchísimo, y sobre todo los que son de uso masivo, como por ejemplo alimentos, como por ejemplo medicamentos o de aseo, útiles de aseo, todas esas cosas, pues lógicamente no se han podido exportar porque es por vía terrestre. Sí, señora gobernadora, se ha nombrado una comisión de alto nivel del gobierno que va a llegar al departamento para buscar diálogo con los indígenas. ¿Considera usted que los indígenas deberían recibir esta comisión, hablar con ellos? ¿Cómo se puede interpretar esto de que ellos quieran que solamente el presidente vaya y el presidente diga no, porque las vías de hecho no son la manera de llamar la atención y la presencia presidencial? Pues nosotros estuvimos en reunión con el señor presidente. La apertura al diálogo es muy grande del señor presidente. Incluso, pues él dijo, yo no puedo ir mientras haya vías de hecho. Se logró establecer ahí que se iba a ir una comisión, que se iban a hacer los contactos para que se pudiera recibir la comisión, hacer una hoja de ruta, una hoja de trabajo para lograr establecer cuáles son los recursos. Él dice que ya apropió 10 billones de pesos en el plan de desarrollo, y que inclusive ya tiene las estrategias, ya tiene los proyectos concertados con ellos, nos dijo el del día de ayer. Así que yo creo que pues la única forma es el diálogo social, pero sin vías de hecho. Pero de todas maneras, para comenzar a hablar, pues se tendrá que hablar con la comisión y con ellos en toda esa hoja de ruta, que fue lo que nosotros expusimos, y los gobernadores vamos a estar allí tratando de mediar, tratando de que en nuestro territorio pues haya la menor indisposición posible de ellos para poder lograr que haya esas mesas. Realmente lo más importante es el diálogo social, y por supuesto no afectar la generalidad de las personas, ni afectar, por ejemplo, toda la alimentación, todo lo que se necesita en estos departamentos. Sí. Pero lo más importante es el diálogo, Luis Carlos. Pues señora gobernadora, gracias por darnos un poquito más de entendimiento sobre lo que está pasando en su departamento con esta marcha y estas protestas y estos bloqueos indígenas. Muchas gracias por acompañarnos. Buen día. Muchas gracias a ustedes. La FM es más información, más investigación, más perspectiva, más profundidad. La FM siempre. La FM investiga. De la mañana, 4 minutos en la FM. La JEP es uno de los temas centrales de la conversación nacional. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Cómo son sus cuentas? ¿Cuáles son sus números? Es el resultado de una investigación que hemos realizado en la FM. La JEP, revisar a la JEP, escudriñar a la JEP, ver qué hay adentro, cómo se comporta, no es ser enemigo de la paz. Por el contrario, entre mayor claridad, mejor cercanía, mejor manera de trabajar, y ojalá las cosas funcionen bien para la gente. Merece la misma o el mismo control que se le realiza a cualquier entidad del gobierno. Y por eso lo que hemos hecho en esta investigación es ver sus cuentas.
Y nos hemos dado cuenta que en sus cuentas, sus números revelan ciertas actividades que para algunos pueden ser interpretadas como mal manejo de dineros, para otros mala financiación o para otros falta de atención o de compromiso del Estado. Pero hay que ver los números y las cifras. Ana María Cuesta se estrena con su primera investigación aquí en la FM. Ana María, buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Pues este tema tiene bastante pertinencia porque en el mundo político colombiano todo el mundo está pendiente sobre si la JEP se traba, sobre si no funciona en el marco de las objeciones presidenciales que ha presentado el presidente Iván Duque. Pero en la FM nos pusimos a revisar los estados financieros de la Jurisdicción Especial para la Paz. Advierten que esta corporación quedó con un déficit de casi 6.000 millones de pesos en 2018 por cuenta de que gastaron poco más de 109.000 millones de pesos y que solo ingresaron 103.000 millones en el año anterior. Esto para algunos analistas demuestra una baja ejecución, un desorden, porque hay que tener en cuenta que la JEP solo lleva un año de funcionamiento con sus 38 magistrados en pleno. Llama la atención que la gran mayoría del dinero gastado en 2018, es decir, 109.573 millones de pesos, se destinó a gastos de funcionamiento, es decir, a mantener la nómina de la JEP. Un 43% de esta plata fue destinada al pago de sueldos y salarios, un 28% a gastos generales, un 13% a prestaciones sociales y un 12% a contribuciones efectivas. Esto es cajas de compensación, etcétera. Otro valor que llama la atención, Luis Carlos, es, también le entendí, Ana María, que el presupuesto del 2018, que dejó un hueco de 6.000 millones de pesos, fue duplicado. ¿Fue doblado para el 2019? Sí, fue duplicado para 2019. Entonces, pues, aunque a los críticos les parezca una nómina exuberante, pues seguirá creciendo la plata para la JEP. Gracias, Ana María. La FM, las noticias como son. La ex senadora del Partido Liberal y representante de las víctimas de las FARC, Sofía Gaviria, se refirió al bochornoso incidente que protagonizó junto a la congresista Ángela María Robledo en la Comisión de Paz del Congreso. Está con nosotros Sofía Gaviria, ex senadora de la República, liberal de la República. Ex senadora, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, buenos días a usted y a toda la mesa de trabajo. Gracias por darnos algunos minutos. Según usted, ¿qué fue lo que pasó? No, según Sofía Gaviria, eso fue lo que pasó y ahí están los videos. Muy triste que, digamos, de una audiencia pública que por primera vez se organiza por la Comisión de Paz, que nunca había escuchado a las víctimas de las FARC, se haga un sabotaje, porque realmente desde que se inició empezaron los gritos de un sector a tratar de acallar la voz de las víctimas de las FARC, que por primera vez, como digo, tenían un espacio en la Comisión de Paz. Y pues, no, lo siento mucho, pero yo creo que a Ángela María pues le fallaron los nervios y estaba realmente muy afectada por las denuncias de los crímenes atroces y las respectivas pruebas que entregaron las víctimas. Por eso les digo que yo no entiendo, que yo no salgo de mi sorpresa de que se haya actuado de esa forma de parte, digamos, de Ángela María y de la Pero ustedes la estaban señalando como que estaba apoyando a las FARC y no a las denunciantes. No, o sea, yo creo que Sergio no debió haber dicho, digamos, en su comentario que apuntara, porque pues no viene al caso que eso, pero no es un comentario que tenga que sacar de quicio a una representante de esa forma y que por eso se vaya a salir de un espacio que era un espacio, pues, una audiencia pública casi sagrada, escuchando los crímenes más atroces. Señora Gabriela, William Calderón le saluda. La interpretación que podría hacerse de ese episodio, según lo que usted nos relata, es que hay una intención de algún sector de la izquierda que no quiere dejar escuchar la voz de las víctimas en esas sesiones. Exactamente, yo no lo pude haber dicho mejor. Esa fue la impresión que me da, muy triste y muy decepcionante, porque se trata de todo esto, se trata de que una justicia transicional está basada en poner la verdad por encima de todo, inclusive encima de los derechos de las víctimas a una justicia. ¿Por qué la doctora Robledo no quisiera, según usted, por qué no quisiera ella que se escuche la voz de las víctimas? No entiendo, yo no entiendo, pareciera
pareciera, y la actitud de ayer de romper la audiencia y de no continuar en la audiencia. Y con esto me quedo, Luis Carlos, porque realmente yo creo que lo que tienen ustedes es que entrevistar a las niñas de Rosa Blanca, a Derly Pastrana. No, lo vamos a entrevistar, Rudy, vamos a hacer todo víctimas. eso. Simplemente quería conocer su opinión y saber qué era lo que estaba pensando sobre estos hechos. Señora Gaviria, gracias por acompañarnos, es usted muy gentil. Ustedes, muchas gracias por tratar de esclarecer este hecho, que lo importante es escuchar a las víctimas. Así es, gracias. Las noticias con Luis Carlos Vélez en la FM. Lorena Murcia, presidenta de la Corporación Rosa Blanca, indicó que en la Comisión de Paz del Congreso no quieren escuchar la voz de las víctimas. Está con nosotros Lorena Murcia. Ella es presidenta de la Corporación Rosa Blanca. Ella ha estado muy presente en los medios de comunicación y sobre todo en las audiencias que se han dado en estas comisiones de paz también. Y en las últimas horas ha hablado sobre las violaciones de los exguerrilleros de las FARC. Y ha nombrado a 25 exguerrilleros de las FARC que son responsables, según ella, de delitos sexuales, reclutamiento, abortos ilegales. Y esa lista la elaboró con testimonios de la fundación, que reúne a más de 1.200 víctimas de la guerrilla. Y Lorena, valientemente, a pesar de las diferencias políticas, a pesar de los intentos de callarla, se ha parado y ha contado su historia nacional. Porque este ejercicio, sí es el ejercicio de la verdad. La verdad no es el ejercicio de esconder las cosas, la verdad es el ejercicio de todo lo contrario. Y como colombianos tenemos que exigir que este tipo de cosas pasen. Le duela a quien le duela. Porque es que la verdad no es esconderla. No estamos en un proceso de esconder. Porque hasta donde todos entendimos, en este proceso de paz, es el de justicia, reparación, verdad y no repetición. Esos son los ejes centrales del proceso de paz. Pues Lorena, gracias por acompañarlos. Aquí en la FM, nuestra admiración, nuestro respeto, nuestro cariño. Gracias por darnos unos minutos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Lorena, ¿qué ha pasado en estos últimos días? ¿Cómo fue esta presentación tan dura que tuvo ayer? ¿Cómo enfrentó esta situación tan complicada de estar al frente de estos señores y decirles, mire, estas 25 personas fueron las que nos hicieron todo este daño? Se siente satisfacción del deber cumplido, de hablar con la verdad, de denunciar cuando hay un delito y no ser partícipes y cómplices sabiendo del delito y no denunciarlo. Ayer lo pudimos exponer en el Congreso, pues con una gran tristeza de ver que nuevamente se pararon de la mesa unos que otros parlamentarios e incluso pues la señora Victoria Sandino nuevamente se paran de la mesa y nos dejan a las víctimas tiradas en la audiencia y solamente pues unos que otros senadores con respeto a las víctimas se quedaron ahí para seguirnos escuchando porque la audiencia de ayer era para escuchar a las víctimas, no para escuchar a los victimarios. Lorena, ¿a esta audiencia tenía que estar la presidenta de la JEP? Claro que sí, era muy importante que la presidenta de la JEP ¿Y qué pasó? Hubiese estado ahí, pero claramente ella sabe que ella está haciendo un muy mal procedimiento, está mintiendo ante medios de comunicación y pues claramente ella pues no quiere dar la cara, no quiere dar la cara a las víctimas, no quiere dar la cara al país, simplemente ella no quiere darnos la cara y decirnos en la cara a nosotros que lo que ella está haciendo es correcto y decirnos toda la cantidad de mentiras que ha dicho durante muchos años. Pero tengo entendido que ayer no fue porque tenía otro evento que asistir. Pues ella siempre tiene otro evento más importante que escuchar a las víctimas, ¿no? Es claro decirlo. Lorena, muchísimas gracias por darnos algunos minutos. Le agradecemos por su valentía y por su deferencia con estos micrófonos y con nuestra audiencia. Muy gentil, muy amable. Muchísimas gracias, Luis Carlos, por la invitación. Siempre estaremos dispuestos a contar la verdad. Gracias. Es Lorena Murcia, presidenta de la Corporación Rosa Blanca. La FM investiga. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. 8 de la mañana, 23 minutos. Otra investigación que solamente usted escucha aquí, primero en la FM. En la administración Peñalosa han desatado varios escándalos. Pero el que les vamos a presentar, por muy menor que parezca, tiene una señal
negativa. Y es que la FM ha obtenido videos en los que se ven a funcionarios de la administración Bogotá Mejor para Todos, es decir, de la administración Peñalosa, haciendo lo que algunos considerarían una pequeña sustracción. Otros dirían un pequeño robo. Otros dirían una bobada. Pero es que acaparan, se apropian de un montoncito o de montones de bolsas de azúcar. Bolsas de azúcar que hacen parte de la entidad. Y lo hacen frente al descaro de las cámaras riéndose. Nuestra Alejandra Uribe, que cubre Bogotá, se encontró este caso. Alejandra, cuéntenos qué fue lo que se encontró. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días para usted y todos nuestros oyentes. Pues usted lo ha dicho, la FM obtuvo un video que dura aproximadamente 1 minuto en el que se ve como 2 funcionarios, entre risas y burlas, de un centro de atención a víctimas de la Alta Consejería de Víctimas, que pertenece a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, guardan docenas de sobres de azúcar y crema en polvo que hacen parte de la dotación que brinda la Secretaría para sus funcionarios y para quienes llegan al lugar en búsqueda de ayuda luego de ser víctimas del conflicto. Aquí en la parte de la conversación, que es grabada por otro compañero, que asegura en forma de burla que eso se convertiría en un detrimento patrimonial para la ciudad. No digo nada, porque mire. Acá estamos, uno de los profesionales de la alcaldía robándose el azúcar. No lo ven en el grupo, no, que ya está mil cosas. Ay, no voy a denunciar esto. Está robándose el azúcar, detrimento del patrimonio público. Señoras y señores, esto va a salir en noticias de las 7 p.m. Noticias 1 allá con Caracol. Otro caso de corrupción. No, es que, vea, la enlace de ayuda humanitaria. También, detrimento del patrimonio público. Así que cuando necesiten no, ¿para qué? ¿Para qué se va a hacer daño por esto? Eso le digo, para cuidar, no hay que comer tanto eso. No, en serio, es para hacer algo. El video fue enviado en uno de los chats grupales de la entidad que está a cargo de Radio El Buitrago, la cual contactamos y nos aseguró que se abrió un proceso disciplinario para determinar la responsabilidad. Los 2 funcionarios son de planta temporal, a las cuales, para que la gente entienda, se accede vía convocatoria. Asimismo, nos aseguran que estarán al tanto de la situación para que la investigación se adelante a cabalidad. Por otra parte, Luis Carlos y oyentes, contactamos a todas las partes, porque también pudimos establecer que la denuncia también llegaría a manos de la Contraloría Distrital, donde estaría en la dirección competente para que se le dé trámite, y de ser culpables tendrían que reponer los recursos públicos que fueron hurtados. En ese mismo sentido, contactamos a la personera distrital liderada por Carmen Teresa Castañeda, que aseguró que revisará el tema para asumir la indagación preliminar por competencia preferente o realizar una supervigilancia al proceso iniciado por la Secretaría General. Luis Carlos y oyentes, hoy definitivamente empillado la FM, un robo con sabor a detrimento patrimonial. La FM es más información, más investigación, más perspectiva, más profundidad. La FM siempre. Moisés Mazabel, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, explicó el fallo, el cual da a conocer por qué los alcaldes no podrán prohibir las ventas ambulantes. Una noticia se ha presentado en estas horas de la mañana y viene del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y habla sobre los alcaldes y las ventas ambulantes. Para explicarnos el alcance de este fallo está con nosotros Moisés Mazabel, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Magistrado, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Magistrado, gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. ¿De qué se trata este fallo? Digamos, el titular me genera algunas dudas. Dice, los alcaldes no podrán prohibir ventas ambulantes, pero supongo que hay mucho más allá que este titular. Sí, efectivamente, yo creo que hay una dimensión un poco amplia de lo que decidió el tribunal. Se trataba simplemente del decreto 045A del 93 que había expedido el alcalde de Chía, y lo que analiza con ocasión de una demanda que ha presentado Juan Pablo Cardona sobre ese decreto es que es un decreto pues ya antiguo y que por lo tanto pues tenía que
analizarse eran las normas que estaban vigentes para esa época en que se expidió el decreto en el año 93. Por lo tanto, lo que se analizaron era fundamentalmente el código de policía de la época y el código departamental de policía de Cundinamarca. Entonces, los cargos que se presentaron era fundamentalmente que el alcalde no podía efectivamente entrar motu propio a hacer esa prohibición, a imponer sanciones de manera sumaria, sino que esa competencia le correspondía, era en su momento al Congreso de la República, a las asambleas, incluso a las autoridades o los consejos municipales y distritales. Queda clarísimo. Sí, es bueno siempre explicar las noticias. Señor magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Moisés Mazabel, gracias por darnos unos minutos a la FM. Con mucho gusto, Luis Carlos. Gracias. La FM con las noticias del mundo. El buzo Rainer Schimpf narró cómo escapó de la muerte luego de ser tragado y expulsado por una ballena en Sudáfrica. Diana Mateos en Miami, ¿cómo es la historia de un hombre que escapó de la muerte luego de que se lo comiera una ballena y lo escupiera? Sí, parece de película, pero no lo es. Resulta que Rainer Schimpf es un buzo y defensor del medio ambiente que vive en Sudáfrica y escapó de la muerte luego de ser tragado y expulsado por una ballena en las costas de Port Elizabeth. Resulta que él estaba tomando unas fotografías cuando una ballena de 15 metros y con un peso de 25 toneladas se lo tragó por algunos segundos y luego lo expulsó. Por supuesto, fueron momentos de mucha angustia para él y para todo el grupo que lo acompañaba, pero afortunadamente hoy puede contar la historia. Pues está con nosotros el señor Schimpf. Él está en Sudáfrica y le agradecemos por estar con nosotros en la FM. Mr. Schimpf, thank you very much for being with the FM. Good morning for us. I guess it's good afternoon for you. Yes, thank you very much, Louis. It's afternoon here in South Africa, and I'm happy to be in your show. How can I help you? Thank you. Well, we would like to know what happened to you. Quisiéramos saber qué pasó con usted. What's the story? Yeah, the story is relatively simple. We are tour operators and film production operators here, operating under special permits from the Department of Environmental Affairs, and we were conducting the Sardine Run in South Africa. Y nos dice que ellos son dos operadores de video, estaban trabajando en Sudáfrica y ahí fue cuando se encontraron con la ballena. And you were taking photographs, right? And then suddenly you found or reached or bumped into this whale that actually bite you, or what happened? Yeah, I was in the water, busy starting to take images of a bait ball, a sardine bait ball underwater, and I was looking at the sharks, and out of a sudden, from my left eyesight, a Bryde's whale came through, which I only realized later after looking at the pictures, but I was in the water and I realized it suddenly gets dark, and I thought, oh shit, what happened? And I was inside a whale, so I instantly held my breath because I thought the whale would dive down, and fortunately the whale spat me out with swallowing the sardines, and when he pushed the water out through his throat, I was washed out as well, and the whale escaped without any problems, and myself as well, so I was a lucky guy. No, es que esta historia parece mentira, nos está contando Rainer Schimpf. Estamos en Sudáfrica hablando con él, que él estaba tomando fotografías de tiburones. Y estaba tranquilo cuando de un momento a otro vio por la esquina de su ojo izquierdo, por el rabillo, por el rabillo, que venía una ballena, y de un momento a otro todo fue negro. Y ahí se dio cuenta y dijo, caramba, estoy dentro de la ballena. No. Entonces respiró profundamente porque dijo, la ballena se va para abajo, se va a hundir y me lleva con ella. Con suerte de que la ballena expulsó agua desde adentro y lo botó. No, es la historia. Parece mentira. La historia de Jonás. Es la historia de Jonás. Personaje bíblico. Tal cual. Thank you very much for having us in the FM in Colombia. Thank you so much. Producciones Lewis Acuña para la FM. De lunes a viernes, escuche en la FM a Andrea Bernal, Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes en la FM.